Argentina es tango, mate y fútbol, opiniones fuertes y discusiones eternas, silencios que no existen. Es Buenos Aires de madrugada, melancólica y orgullosa, y un país enorme que va de glaciares al desierto. Es pasión, grito y confrontación verbal normalizada, creatividad enorme y ego frágil. El fútbol no es solo deporte, es identidad, poder y una violencia que muchos prefieren no mirar. Hay humor brillante y xenofobia disfrazada de chiste, inmigrantes señalados y un país que se cree abierto pero discrimina. No hay clichés ni postales, hoy entramos en la Argentina real, la que se vive, se discute y se siente, quédate hasta el final, porque este país no se explica, se enfrenta. Argentina es el segundo país más grande de Sudamérica y parece varios países en uno. En el sur están los glaciares de la Patagonia, en el norte las cataratas del Iguazú y la selva, en el centro la pampa agrícola, y más arriba el norte andino con culturas ancestrales aún vivas. En medio de todo eso está Buenos Aires, una ciudad dominante y muy distinta al resto del país. Esta diversidad no es solo geográfica, también explica por qué Argentina es tan fragmentada y tan centralista al mismo tiempo. Casi todo pasa por Buenos Aires, mientras el interior queda relegado o reducido a estereotipos. Y para entender por qué esa tensión pesa tanto, hay que mirar su historia. A comienzos del siglo XX, Argentina era uno de los países más ricos del mundo y recibió millones de inmigrantes con la promesa de progreso. Ese periodo quedó como un pasado glorioso que hoy funciona más como mito que como realidad. Luego vinieron golpes militares, dictaduras, crisis económicas repetidas, inflación constante y cambios de rumbo permanentes. Todo eso dejó una sociedad que mira más al pasado que al futuro, con una nostalgia constante que genera frustración y enojo. Y cuando un país vive comparándose todo el tiempo con lo que fue y no con lo que es, esa tensión termina reflejándose en la forma de pensar, de hablar y de relacionarse. Ahí aparece la psicología argentina. Argentina tiene una obsesión cultural con opinar. Se habla de política, fútbol, economía y moral, incluso sin información clara, porque callarse no es una opción. Discutir es parte de la vida diaria y la confrontación verbal está normalizada, gritar o humillar muchas veces se interpreta como carácter. Existe una mezcla constante de ego y soberbia con inseguridad y necesidad de validación. Por eso nada es tibio, se ama fuerte, se odia fuerte, se discute fuerte y se vive todo con intensidad, una intensidad que puede ser creativa, pero también profundamente agotadora. Buenos Aires es una ciudad fascinante, intensa y culturalmente influyente, pero también profundamente melancólica. Aquí la tristeza, el drama emocional y el sufrimiento suelen romantizarse y formar parte de la identidad. Eso se nota en el tango, en el cine, en la literatura y en la forma cotidiana de hablar. La melancolía no se esconde, se muestra, y muchas veces sufrir parece dar profundidad, como si pasarla mal hiciera a alguien más auténtico. Y esa forma de sentir tan intensa no se queda solo en la música o el arte, también atraviesa otras pasiones centrales del país. En Argentina, el fútbol no es solo un deporte, es identidad, pertenencia y una de las principales formas de expresión colectiva. Genera alegría, unión y orgullo, pero también concentra poder y conflictos. En algunos espacios aparecen la violencia organizada, negocios ilegales y disputas territoriales que exceden lo deportivo. Las barras bravas no funcionan solo como hinchadas, en muchos casos operan como estructuras informales con vínculos políticos y económicos. Ese cruce entre pasión y poder muestra cómo, cuando el Estado no llega con claridad, otras formas de organización ocupan su lugar. En distintas zonas del país, la presencia del Estado es débil o irregular, y las reglas terminan siendo impuestas por actores informales, como bandas, punteros políticos o líderes barriales. La corrupción no siempre aparece en grandes escándalos, muchas veces es pequeña, cotidiana y socialmente tolerada. Colarse, mentir o arreglar por atrás se vuelve parte del sistema. Argentina tiene una relación compleja con la autoridad, la desconfía, la cuestiona y la rechaza, pero al mismo tiempo espera que alguien aparezca para ordenar el caos y dar soluciones. En Argentina existe una discriminación encubierta muy fuerte. Clasismo, racismo y xenofobia están presentes, pero muchas veces aparecen disfrazados de humor, ironía o chiste.
No siempre se dicen de frente, se deslizan en comentarios cotidianos y bromas normalizadas. El humor argentino es rápido, inteligente y brillante, pero también cumple otra función, sirve como mecanismo de defensa. Reírse permite aliviar tensiones, pero también evita enfrentar problemas incómodos. Y cuando el humor tapa más de lo que muestra, el desgaste social empieza a sentirse con más fuerza, sobre todo en los más jóvenes. Muchos jóvenes crecen con una sensación clara, que el esfuerzo no siempre garantiza resultados. Esa percepción constante de inestabilidad genera cinismo, apatía y una idea cada vez más común: irse del país. No es falta de identidad ni de afecto, es agotamiento. Cansancio de empezar de nuevo, de no proyectar, de vivir en modo supervivencia. Y ese cansancio colectivo explica por qué, en ciertos momentos, una parte de la sociedad decide romper con todo lo anterior. Milei no se entiende solo como una figura política, sino como un síntoma social. Llegó en un contexto donde muchas personas estaban cansadas de promesas vacías y sentían que nadie las representaba. Para algunos simboliza una esperanza de cambio, para otros un riesgo, pero más allá de las posturas, refleja algo profundo, un país agotado que decidió probar algo distinto, incluso sin tener claro qué venía después. Y ese hartazgo no aparece solo en la política, también se ve en la relación diaria con el dinero. En Argentina, el dólar no es negocio, es protección. No se ahorra en dólares por ambición, sino por miedo a perder lo poco que se tiene. Es una costumbre heredada, casi automática, nacida de crisis repetidas que enseñaron a desconfiar del sistema más por experiencia que por ideología. El dólar se vuelve un refugio emocional, una forma de sentir un mínimo control en medio de la incertidumbre. Cuando se habla de comida argentina, el asado suele ser el protagonista, pero no está solo. Las empanadas cambian según la provincia, las milanesas, las pizzas y las pastas vienen de la inmigración italiana, y el dulce de leche atraviesa casi todos los postres. La comida no es solo alimentación, es encuentro, costumbre y memoria, y refleja una historia migratoria que marcó profundamente la identidad popular del país. Y esa mezcla de tradición y adaptación también aparece en la economía. Argentina atraviesa una situación económica compleja, con alta inflación, pérdida del poder adquisitivo, devaluación de la moneda y una desigualdad social persistente. La inestabilidad forma parte del día a día, pero al mismo tiempo el país cuenta con recursos naturales estratégicos, talento humano altamente capacitado y potencial en sectores como energía, tecnología, agroindustria y turismo. La economía es frágil, pero la sociedad es resistente, y esa resiliencia se nota en la vida cotidiana. Vivir en Argentina implica convivir con la incertidumbre económica, pero también con una vida social intensa. Muchas personas tienen más de un trabajo, emprenden por necesidad o buscan oportunidades fuera del país, y aún así el humor, la creatividad y la solidaridad siguen siendo parte esencial del día a día, se comparte, se ayuda y se sobrevive en comunidad. A pesar de las dificultades, Argentina sigue siendo un país que atrae a millones de personas desde afuera. Ofrece naturaleza extrema, ciudades vibrantes, cultura, música y arte, desde Ushuaia hasta Salta, con experiencias únicas y, en ciertos contextos, precios atractivos para el turismo extranjero. Pero detrás de ese atractivo existen problemas estructurales que no se pueden ignorar. Hablar de Argentina implica reconocer desafíos profundos, como la corrupción, la mala gestión histórica, la falta de estabilidad y la desconfianza en las instituciones. Estos problemas no responden a una sola causa ni a una sola generación, son procesos largos y acumulados. Entenderlos no es polarizar, es necesario para pensar el futuro. Y ese futuro siempre parece moverse entre el colapso y el potencial. Argentina necesita decisiones sostenidas en el tiempo, mayor confianza institucional, un mejor aprovechamiento de sus recursos y del talento de su gente. No es un país fácil ni predecible, pero sí profundamente fascinante, un lugar donde todo parece romperse y, aún así, volver a intentarse. En Argentina, la amistad no es solo socializar. El amigo es familia elegida. Es el que escucha, el que presta, el que conecta, el que aparece cuando el sistema no responde. Por eso el mate no es una bebida cualquiera, no es té ni café, es un ritual. Se comparte, no se toma solo. Es confianza,
Cercanía y una forma silenciosa de decir estoy acá. Esa cercanía también se nota en la forma de hablar. El vos, la intensidad, las puteadas como muletilla más que como agresión. Todo se opina, todo se discute, incluso sin tener todos los datos. No es falta de respeto, es parte de la identidad. Hablar fuerte es existir. Y cuando el futuro es incierto, aparece otra lógica, vivir al día. No por irresponsabilidad, sino por experiencia. Planificar demasiado, muchas veces, fue aprender a frustrarse. Por eso el presente pesa más que el largo plazo, de ahí nace una contradicción muy argentina, muchos se sienten clase media aunque no lo sean económicamente. Hay aspiraciones, educación, formas, orgullo. Eso genera tensión, pero también identidad. Y cuando esa tensión aprieta, el arte funciona como válvula de escape. Música, cine, literatura, humor. Mucho talento nacido no del confort, sino de la presión. Argentina también vive comparándose. Mira a Europa como referencia cultural, a Estados Unidos como contraste y a Latinoamérica como un espejo incómodo. Siempre midiendo lo que fue, lo que pudo ser y lo que cree merecer. Esa comparación alimenta una nostalgia constante. La idea de que antes estábamos mejor, aunque muchos nunca vivieron ese antes. Es una forma de explicarse el presente y de temerle al futuro. Y ahí aparece quizás la síntesis más clara del país. Se critica todo, todo el tiempo, pero no se acepta que venga de afuera. Amor y enojo mezclados. Orgullo y frustración conviviendo. Argentina no se entiende desde la lógica fría, se entiende desde esa tensión permanente entre lo que es, lo que fue y lo que todavía cree que puede ser. Argentina no es un país que se pueda explicar con una sola idea ni con una sola emoción. Es un país construido a base de contrastes. De momentos de esplendor que todavía pesan en la memoria colectiva y de crisis repetidas que dejaron marcas profundas. Nada acá es neutro. Todo se vive con intensidad. La discusión no es ruido, es identidad. La emoción no es debilidad, es forma de estar en el mundo. Es un país donde la desconfianza no nació de la teoría, sino de la experiencia. Donde el miedo a perder lo poco que se tiene enseñó a protegerse, a vivir el presente, a improvisar. Pero también es un país donde, incluso en la incertidumbre, la gente sigue creando, ayudándose, reuniéndose, compartiendo un mate y encontrando sentido en lo cotidiano. Argentina se critica a sí misma con dureza, pero no acepta la crítica externa. Se queja, pero se queda. Se cansa, pero insiste. Vive atrapada entre la nostalgia de lo que fue y la esperanza de lo que todavía cree que puede ser. Esa tensión constante no la rompe, la define. No es un país roto. Es un país desgastado por el vaivén, por los cambios bruscos, por las promesas incumplidas. Pero también es un país con memoria, con talento, con una capacidad enorme de adaptación. Un país que no se rinde fácil, aunque a veces no sepa bien hacia dónde va. Argentina no ofrece estabilidad ni respuestas simples. Ofrece intensidad, humanidad y contradicción. Y tal vez por eso genera rechazo, admiración, amor y enojo al mismo tiempo. No es un país para mirar de lejos. Es un país que se siente. Que se discute. Que se vive. Y por más cansancio que cargue, sigue siendo imposible ignorarlo.